Un pájaro carpintero. Adapta sound cultural. Bate sus alas por última vez antes de posarse suavemente en la palma de la mano de Benito, sus ojitos brillantes, fijos en el rostro arrugado del viejo jardinero. Mi amigo, la plaza quedará siempre verde. Pero para comprender la profundidad de ese momento, hay que retroceder 3 meses en el tiempo, cuando la plaza de San Miguel aún respiraba vida en cada flor y árbol frondoso, antes de que las excavadoras de la constructora Millennium amenazaran con transformar ese santuario urbano en otro edificio de vidrio y concreto. Benito Álvarez tenía 68 años y 30 de ellos dedicados por completo a esa plaza. Llegaba todos los días a las 5 de la mañana, cuando el rocío aún besaba los pétalos de las rosas y el canto de los pájaros era la única banda sonora de la ciudad dormida. Sus dedos callosos conocían cada grano de tierra, cada raíz que brotaba, cada hoja que amarilleba. No era solo un jardinero, era el guardián silencioso de un pequeño paraíso que resistía en medio del caos urbano. Esa mañana de lunes, al llegar con su vieja bicicleta y la caja de herramientas tintineando en el portaequipajes, Benito encontró un cartel nuevo clavado en el centro de la plaza, área destinada a construcción, Millennium Propiedades. Sus piernas temblaron, el corazón le dio un vuelco. Por un momento, el mundo giró en cámara lenta, y tuvo que apoyarse en el tronco de la higuera centenaria para no desmayarse. No puede ser, murmuró, pasando sus dedos temblorosos por el cartel de metal. No puede ser, pero sí lo era. El ayuntamiento había vendido el terreno de la plaza a la constructora, alegando la necesidad de modernización urbana y generación de empleos. El proyecto preveía la demolición completa del espacio verde para la construcción de un complejo comercial de 20 pisos. Los vecinos del barrio recibirían un aviso de 45 días para despedirse del lugar. Benito miró a su alrededor, viendo toda su vida reflejada en ese espacio. Allí estaba el cantero de margaritas que había plantado cuando nació su primera nieta, allá, el banco de madera que había arreglado incontables veces, donde los ancianos se reunían todas las tardes para jugar al dominó, y en lo alto, entre las ramas del guayabo, adaptación cultural, el nido del pájaro carpintero que hacía 15 años había elegido ese lugar como hogar. El pájaro, como si presintiera la tragedia, descendió en vuelo y se posó en el hombro de Benito, emitiendo un canto melancólico que parecía traducir toda la angustia del momento. El viejo jardinero acarició gentilmente las plumas doradas del pequeño ser. Lo sé, amiguito, dijo con la voz quebrada. Yo tampoco sé a dónde vamos. En los días siguientes, Benito continuó su trabajo como si nada hubiera cambiado, pero algo se había transformado en su corazón. Cada rosal que podaba, cada brizna de hierba que cortaba, cada hoja seca que recogía adquiría un significado casi sagrado. Eran sus últimos gestos de amor por aquel lugar. El pájaro carpintero empezó a acompañarlo constantemente, como un silencioso cómplice en una batalla que parecía perdida antes incluso de comenzar. Fue en una de esas mañanas que doña Eulalia, una señora de cabello blanco y ojos vivísimos que frecuentaba la plaza desde hacía más de 20 años, se acercó a Benito con una expresión decidida. «Benito, mi hijo», dijo ella, sentándose a su lado en el banco bajo la higuera, «no podemos dejar que esto suceda». El jardinero suspiró, limpiándose las manos sucias de tierra en su delantal descolorido. «Doña Eulalia, usted sabe que no tengo poder contra esas personas. Soy solo un empleado del ayuntamiento. Si ellos mandan derribar, tengo que obedecer». «¿Quién dice que estás solo?», replicó la señora, sus ojos brillando con una energía juvenil. «Esta plaza no te pertenece solo a ti, Benito, nos pertenece a todos nosotros, a los niños que juegan aquí todos los días, a los ancianos que encuentran paz en estos bancos, a los pájaros que hacen sus nidos en estos árboles. Somos una comunidad, y una comunidad no abandona su casa sin luchar». Benito miró hacia arriba,
donde el pájaro carpintero saltaba de rama en rama, y por primera vez en semanas, sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Doña Eulalia no era mujer de medias tintas. En las semanas siguientes, organizó reuniones en la casa parroquial, repartió folletos por los comercios del barrio, creó un grupo de mensajes con los asiduos de la plaza e incluso aprendió a usar las redes sociales para difundir la causa. El movimiento Salven en la Plaza de San Miguel creció de forma orgánica, alimentado por el amor genuino que la gente sentía por ese espacio. Pero no todo fueron flores en el camino de la resistencia. El Dr. Marcio Villarreal, director de Millennium Propiedades, era un hombre acostumbrado a ganar, alto, elegante, con trajes impecables y una sonrisa calculada, había transformado varios espacios públicos de la ciudad en lucrativos emprendimientos. Para él, la plaza no era más que un terreno subutilizado que podía generar millones en ingresos. Ustedes tienen que entender, dijo él durante una audiencia pública realizada en el ayuntamiento, que el progreso es inevitable. Esta plaza, por más encantadora que sea, no contribuye económicamente al desarrollo de la ciudad. Nuestro proyecto generará 300 empleos directos y atraerá inversiones que beneficiarán a toda la región. Benito estaba sentado en la última fila del auditorio, vestido con su mejor camisa, las manos temblorosas sobre la gorra que sostenía en su regazo, cuando el doctor Villarreal abrió un espacio para las manifestaciones de la comunidad. Doña Eulalia le dio un codazo. Ve, Benito, cuéntales lo que esta plaza realmente significa. El jardinero miró a su alrededor, viendo a todas esas personas importantes con traje y corbata, y se sintió pequeño, muy pequeño. Pero entonces recordó al pájaro carpintero, que en ese momento estaba solo en la plaza, probablemente buscándolo. Recordó a los niños que corrían entre los árboles todas las tardes, a los ancianos que encontraban alivio a la soledad en los bancos sombreados, a las madres que llevaban a sus bebés a respirar aire puro. Se levantó lentamente, y su voz, aunque temblorosa al principio, fue ganando fuerza con cada palabra. Doctor Villarreal, no entiendo mucho de economía o desarrollo urbano. Soy solo un jardinero, pero sé que llevo 30 años cuidando esa plaza como si fuera mi propia casa. Sé que allí viven 17 especies diferentes de pájaros carpinteros, que los niños del barrio aprenden los nombres de las flores jugando entre los parterres, que don Juan encontró alivio a su depresión después de que su esposa murió sentándose todas las tardes bajo la higuera. Hizo una pausa, viendo que tenía la atención de toda la sala. Habla usted de progreso, y lo respeto, pero ¿acaso el progreso es solo edificios y dinero? ¿Acaso no es también preservar un lugar donde la gente puede ser feliz sin necesidad de comprar nada, donde un niño puede ver un pájaro carpintero de cerca, donde una pareja de enamorados puede besarse bajo las estrellas sin incomodar a nadie? El doctor Villarreal mantuvo la sonrisa, pero algo en sus ojos había cambiado. Señor Benito, comprendo el apego emocional, pero vivimos en una sociedad moderna que necesita espacios funcionales y productivos. ¿Funcional? Benito se sorprendió con la firmeza de su propia voz. Doctor, esa plaza funciona 24 horas al día. Por la mañana, funciona como gimnasio al aire libre para quien camina. Durante el día, funciona como aula de biología para los niños. Por la tarde, funciona como centro de convivencia para los ancianos. Por la noche, funciona como refugio para quien necesita pensar. Y de madrugada, funciona como hogar para decenas de animales que no tienen otro lugar donde vivir. ¿Puede decirme qué función tendrá su edificio además de generar ganancias? Un murmullo recorrió el auditorio, algunos concejales intercambiaron miradas. El doctor Villarreal perdió la sonrisa por unos segundos antes de recuperarla. Señor Benito, usted habla con el corazón, y eso es admirable, pero las decisiones urbanas necesitan tomarse con la razón. ¿Y quién dice que el corazón no tiene razón?, replicó el jardinero, sorprendiéndose a sí mismo con su valentía. ¿Tiene usted hijos, doctor? Sí. ¿Dónde jugaban ellos cuando eran pequeños?
El doctor Villarreal vaciló. En el condominio donde vivíamos, tenía un área verde. Pues sí, usted les dio un área verde a sus hijos, ahora quiere quitar el área verde a los hijos de los demás. El silencio que siguió fue ensordecedor. Benito se sentó, el corazón latiéndole fuerte, pero con la sensación de que había dicho todo lo que necesitaba decir. La campaña para salvar la plaza se intensificó después de la audiencia pública. El vídeo del discurso de Benito se volvió viral en las redes sociales, y gente de toda la ciudad comenzó a visitar la plaza de San Miguel para conocer el lugar que un jardinero sencillo había defendido con tanta pasión. Periodistas fueron a hacer reportajes, ambientalistas ofrecieron apoyo, incluso algunas personalidades locales se manifestaron a favor de la preservación del espacio, pero el doctor Villarreal no estaba dispuesto a darse por vencido fácilmente. Intensificó la presión sobre el ayuntamiento, recordando a los políticos los beneficios económicos del emprendimiento y las contribuciones que su empresa hacía a las campañas electorales. Contrató una empresa de relaciones públicas para destacar los aspectos positivos del proyecto y minimizar la importancia de la plaza. Fue en este periodo que Benito percibió algo preocupante. El pájaro carpintero estaba diferente. El pájaro, que siempre había sido vibrante y activo, comenzó a demostrar señales de tristeza. Pasaba horas inmóvil en su rama preferida. El canto se había vuelto raro y melancólico, y a veces ni siquiera las semillas que Benito le ofrecía despertaban su interés. «Tú también lo sientes, ¿verdad, amiguito?», murmuró el jardinero, observando al pájaro. «Sabes que nuestra casa está amenazada». El pájaro carpintero bajó y se posó en su mano, algo que raramente hacía, y Benito sintió el pequeño corazón acelerado del animal. Era como si el pájaro estuviera intentando comunicar algo importante, una urgencia que trascendía las palabras. Esa noche Benito tuvo un sueño extraño. Se vio caminando por la plaza, pero estaba diferente. Más grande, más exuberante, con árboles inmensos y flores de colores imposibles. El pájaro carpintero volaba delante de él, guiándolo hasta el centro del espacio donde una fuente cristalina brotaba de la tierra. Cuando despertó, el jardinero tenía la certeza de que ese sueño significaba algo. A la mañana siguiente llegó más temprano que de costumbre y fue directo al lugar que había visto en el sueño. Allí, donde normalmente solo había césped, comenzó a cavar. Sus manos encontraron algo sólido a pocos centímetros de la superficie, una piedra grande, lisa, con inscripciones que el tiempo había parcialmente borrado. Con cuidado, Benito excavó alrededor de la piedra, la limpió con agua e intentó descifrar los símbolos. Aunque no pudo leer todo, algunas palabras eran claras. 1892 dedicado memoria. Fundadores, su corazón se aceleró. Aquella podría ser la clave para salvar la plaza. El mismo día, Benito buscó a doña Eulalia y le mostró su descubrimiento. La señora, que había sido profesora de historia antes de jubilarse, se emocionó. «Benito, esto puede ser un hito histórico. Si conseguimos probar que esta plaza tiene valor patrimonial, será mucho más difícil demolerla». Contactaron al Instituto del Patrimonio Histórico, que envió un equipo de arqueólogos para examinar el lugar. El descubrimiento fue extraordinario. La plaza había sido construida sobre el antiguo cementerio de los fundadores de la ciudad, y la piedra encontrada por Benito era un memorial en homenaje a las primeras familias que se establecieron en la región. La noticia causó furor en la ciudad. Grupos religiosos se manifestaron contra la profanación del lugar sagrado, historiadores destacaron la importancia de la preservación de la memoria municipal, e incluso turistas comenzaron a visitar la plaza para ver el hito histórico. El doctor Villarreal, sin embargo, no se dio por vencido. Contrató abogados especialistas en patrimonio histórico que argumentaron que el descubrimiento no era suficiente para impedir el emprendimiento, ya que el cementerio había sido desactivado hace más de un siglo y los restos mortales probablemente ya se habían descompuesto completamente. La batalla legal se extendió por semanas. Benito continuó cuidando de la plaza como siempre,
pero ahora sentía el peso de ser el centro de una polémica que trascendía sus fuerzas. Periodistas lo buscaban constantemente, abogados le hacían preguntas complicadas sobre el descubrimiento, y políticos intentaban usar su imagen para sus propias agendas. En medio de todo ese caos, solo el pájaro carpintero permanecía como una constante reconfortante. El pájaro parecía comprender que Benito estaba sobrecargado e intensificó su presencia, acompañándolo durante todo el trabajo y posándose en su hombro en los momentos de mayor tensión. Fue durante una de esas mañanas silenciosas, cuando Benito regaba los rosales mientras el pájaro carpintero cantaba suavemente, que el doctor Villarreal apareció en la plaza. El empresario estaba solo, sin su habitual comitiva de asesores, vestido con ropa informal en vez del impecable traje. «Señor Benito», dijo él, acercándose lentamente, «¿puedo hablar con usted?» El jardinero cerró la manguera y se volvió para mirarlo. «Claro, doctor, la plaza es pública». El doctor Villarreal miró alrededor, como si viera el lugar por primera vez. «Es realmente hermoso aquí», admitió. «Muy bien cuidado». «Gracias. Señor Benito, vine aquí para hacerle una propuesta. Sé que usted se ha convertido en una especie de símbolo de esta causa, y lo respeto. ¿Qué tal si le ofrezco un empleo en mi empresa? Usted podría cuidar de los jardines de nuestro complejo comercial. Le pagaría 3 veces más de lo que gana en el ayuntamiento». Benito se quedó en silencio por un largo momento, observando al pájaro carpintero que se había posado en el borde de la fuente. «Doctor, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Claro. ¿Por qué eligió exactamente esta plaza? La ciudad tiene otros terrenos disponibles». El doctor Villarreal suspiró. «Porque este es el lugar perfecto, centralizado, con buena infraestructura, de fácil acceso. Desde el punto de vista comercial, es impecable. Y desde el punto de vista humano», el empresario dudó. «¿Cómo así? ¿Se ha sentado usted en este banco en una tarde de domingo? ¿Ha visto a los niños jugando a las escondidas entre los árboles? ¿Ha observado a una pareja de ancianos caminando tomados de la mano por los senderos de piedra?» «Señor Benito, entiendo que…» «No, doctor. Usted no entiende». La voz de Benito era firme, pero no agresiva. «Usted ve un terreno. Yo veo un hogar. Usted ve potencial comercial. Yo veo vida, y la vida no se compra ni se vende». El doctor Villarreal miró sus propias manos. «¿Y si triplico la oferta?» «Doctor», dijo Benito, sonriendo tristemente, «usted está intentando comprar algo que no tiene precio. Es como si le ofreciera dinero para que usted venda a su hijo. No sea dramático, es solo una plaza. Para usted sí, para mí son 30 años de mi vida. Para aquella señora allí», señaló a doña Eulalia, que se acercaba con un grupo de niños, «son 20 años de tardes felices. Para estos niños, es el lugar donde aprendieron que el mundo puede ser bonito. Para este pájaro carpintero, el pájaro pío como si entendiera, es la única casa que conoce». El doctor Villarreal observó la escena, los niños corrieron hacia Benito, abrazando sus piernas y pidiéndole que les mostrara dónde vivían los pájaros. El jardinero sonrió y comenzó a guiarlos por la plaza, explicando pacientemente sobre cada árbol, cada flor, cada pequeño habitante del lugar. «Tío Benito», dijo una niña de unos 6 años, «¿es verdad que van a derribar nuestra plaza?» El jardinero se arrodilló para quedar a la altura de la niña. «No lo sé, hija mía, pero mientras esté aquí, la vamos a cuidar bien, ¿verdad?» La niña asintió gravemente y corrió a jugar con los otros. El doctor Villarreal lo observó todo en silencio. «Señor Benito», dijo él después de un largo momento, «¿puedo hacerle una pregunta?» «Claro, ¿qué haría usted si fuera yo?» Benito pensó cuidadosamente antes de responder. «Doctor, me haría una pregunta a mí mismo, ¿qué tipo de mundo quiero dejar para los hijos de mis hijos? Un mundo donde todo se convierte en edificios y centros comerciales, donde los niños solo ven naturaleza en la televisión, donde los ancianos no tienen un lugar para encontrar paz. ¿O un mundo donde todavía existe espacio para un pájaro carpintero hacer su nido, donde un niño pueda aprender que las flores tienen nombres,
donde dos personas puedan sentarse debajo de un árbol y simplemente ser felices. Si te han gustado historias como esta, que muestran cómo pequeños gestos pueden cambiar el mundo, considera suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo relatos que tocan el corazón e inspiran esperanza. Porque en tiempos difíciles, necesitamos más que nunca historias que nos recuerden la belleza de la humanidad. El doctor Villarreal se quedó en silencio por un largo tiempo, observando a los niños jugar, a los ancianos conversar en los bancos, al pájaro carpintero saltando de rama en rama. Cuando finalmente habló, su voz era diferente. Señor Benito, he construido más de 50 emprendimientos en esta ciudad. Centros comerciales, edificios residenciales, complejos comerciales, todos muy exitosos financieramente. Me imagino, pero ¿sabe una cosa? No consigo recordar haber visto niños jugando en ninguno de ellos. No consigo recordar haber visto a un anciano sonriendo con genuina felicidad en ninguno de mis emprendimientos. Benito no dijo nada, solo continuó escuchando. Tengo 2 hijos, continuó el doctor Villarreal. Mi hija tiene 8 años. Cuando era pequeña, siempre me pedía que la llevara a un parque, pero yo siempre estaba ocupado, siempre tenía reuniones, siempre había algo más importante, hasta que un día dejó de pedirlo. Nunca es tarde para cambiar eso, doctor. ¿Será? Claro que sí. Los niños perdonan fácilmente, y olvidan aún más fácilmente, pero no olvidan el amor. El doctor Villarreal miró al pájaro carpintero, que en ese momento estaba construyendo un nuevo nido en una de las ramas. Ese pájaro, ¿cuánto tiempo vive aquí? 15 años. Llegó a un pichón, cayó del nido durante una tormenta. Lo cuidé hasta que se fortaleció, pero nunca quiso irse. Creo que considera este lugar su familia. Y si la plaza es demolida, Benito suspiró, intentará encontrar otro lugar. Pero los pájaros carpinteros son territoriales. A su edad puede que no se adapte, puede que muera, es posible. El doctor Villarreal observó al pájaro durante varios minutos. Luego de repente, sacó su celular del bolsillo y realizó una llamada. Roberto, soy yo. Quiero que canceles el proyecto de la Plaza de San Miguel. Así es, cancela, buscaremos otro terreno. No es por los costos legales. Es por un pájaro carpintero. Benito sintió que sus piernas temblaban. Doctor, ¿está seguro? Señor Benito, he pasado toda mi vida construyendo edificios. Creo que es hora de preservar al menos un lugar donde aún se pueda ver el cielo. Las lágrimas corrieron libremente por el rostro del jardinero. El pájaro carpintero, como si comprendiera lo que había sucedido, descendió volando y se posó en el hombro del doctor Villarreal, quien se asustó inicialmente, pero luego sonrió. Creo que me está agradeciendo, dijo el empresario. No, doctor. Creo que está diciendo que usted siempre fue bienvenido aquí. Solo necesitaba descubrirlo. En los días siguientes, la noticia de la renuncia de Millennium Propiedades causó sensación en la ciudad. El doctor Villarreal enfrentó críticas de inversores e incluso de algunos colegas empresarios, pero se mantuvo firme en su decisión. Más que eso, creó un fondo de preservación para garantizar el mantenimiento permanente de la plaza y contrató a Benito como consultor especial del proyecto. Señor Benito, dijo durante la ceremonia de firma del acta de preservación, usted me enseñó que existen cosas que no tienen precio, pero descubrí que tienen un valor inmenso. ¿Cuál es la diferencia, doctor? Precio es lo que pagas. Valor es lo que recibes a cambio. Y el valor de esta plaza es incalculable. Benito sonrió, sintiendo al pájaro carpintero posarse delicadamente en su mano. El pájaro cantó una melodía alegre, y por primera vez en meses, el jardinero sintió su corazón completamente en paz. Ahora puedes quedarte para siempre, amiguito, susurró al pájaro carpintero. Nuestra casa está salva. Pero la historia no termina ahí. El doctor Villarreal no solo desistió del proyecto, sino que se convirtió en uno de los mayores defensores de espacios verdes de la ciudad. Creó un programa de preservación de plazas y parques, siempre consultando a Benito sobre los mejores métodos de mantenimiento y preservación ambiental.
Doña Eulalia organizó un grupo permanente de voluntarios para ayudar en el cuidado de la plaza, y las tardes de domingo se transformaron en verdaderas celebraciones comunitarias, con música, cuentacuentos y talleres de jardinería para niños. El pájaro carpintero se convirtió en una especie de mascota oficial del lugar, y no era raro ver turistas fotografiando al pájaro, que aparentemente disfrutaba de la atención y a veces posaba deliberadamente para las cámaras. Benito continuó su trabajo diario, pero ahora con una energía renovada. Sabía que cada flor que plantaba, cada árbol que podaba, cada camino que barría, era un acto de amor que sería preservado para las futuras generaciones. En una tarde especialmente bonita, cuando el sol se filtraba a través de las hojas de la higuera centenaria, creando dibujos dorados en el suelo, el doctor Villarreal apareció en la plaza, acompañado de una niña de ojos grandes y curiosos. Señor Benito, dijo, me gustaría presentarle a mi hija Beatriz. Beatriz, este es el señor Benito, el guardián de la plaza. La niña extendió su manita. Papá dijo que usted conoce a todos los pájaros de aquí. Sí que los conozco, mi hija. ¿Quieres que te los presente? Los ojos de la niña brillaron. ¿Puedo? Benito pasó toda la tarde mostrando a Beatriz cada rincón de la plaza, contando historias sobre los animales que allí vivían, enseñando los nombres de las flores e incluso cómo hacer que el pájaro carpintero bajara de la rama para comer de su mano. El doctor Villarreal observaba todo con una sonrisa que no podía disimular. Cuando la tarde comenzó a refrescar y llegó la hora de irse, Beatriz se despidió de Benito con un abrazo apretado. Señor Benito, ¿puedo volver mañana? Claro que puedes, mi hija. La plaza siempre está aquí, esperando. Cuando padre e hija se alejaron, caminando tomados de la mano hacia el coche, Benito escuchó a la niña preguntar, «Papá, ¿por qué querías derribar este lugar?» La respuesta del doctor Villarreal fue baja, pero el viento llevó las palabras hasta los oídos del jardinero, porque no lo sabía, hija. A veces necesitamos casi perder algo para descubrir lo importante que es. Esa noche, Benito se quedó en la plaza hasta más tarde de lo habitual, sentado en el banco bajo la higuera, observando las estrellas aparecer una a una en el cielo que oscurecía. El pájaro carpintero estaba posado en la rama más baja, también contemplando la noche que llegaba. «Lo sabías, ¿verdad, amiguito?», murmuró el jardinero. «Sabías que todo iba a salir bien». El pájaro emitió un suave piar, como si estuviera de acuerdo, y Benito sintió una paz profunda invadirlo. Aquella plaza, con sus árboles centenarios y sus pequeños habitantes, continuaría existiendo. Los niños aún jugarían entre los parterres, los ancianos aún encontrarían consuelo en los bancos sombreados, y el pájaro carpintero aún construiría sus nidos entre las ramas familiares. Más importante que eso, había descubierto que la verdadera fuerza no está en el dinero o en el poder, sino en la capacidad de tocar el corazón de las personas. Que una palabra sincera puede valer más que 1000 contratos, y que el amor genuino por algo siempre encuentra una forma de manifestarse. Al levantarse para irse, Benito se detuvo una vez más ante el monumento a los fundadores de la ciudad, ahora protegido por un pequeño jardín especial que él mismo había creado. Tocó la piedra antigua con cariño. «Gracias», susurró. «Gracias por ayudarnos a salvar este lugar». El pájaro carpintero voló hasta su mano por última vez ese día, y Benito sintió el pequeño corazón del pájaro latiendo tranquilamente contra su palma. Era como si el animal estuviera diciendo, «Gracias por nunca renunciar a nuestra casa». Y así, bajo un manto de estrellas que fueron testigos de generaciones de historias humanas, el viejo jardinero y su compañero emplumado sellaron en silencio un pacto de amor eterno por aquel pequeño rincón de paraíso que casi se pierde, pero que ahora permanecería para siempre como prueba de que, cuando la gente se une por una causa justa, ni siquiera el más poderoso de los intereses puede destruir la fuerza del corazón humano. La plaza de San Miguel seguiría floreciendo, y en cada primavera que llegara, cuando las flores desabrocharan y los pájaros cantaran sus canciones de renovación, todos recordarían la historia del jardinero que enseñó a un empresario que hay cosas en el mundo que no tienen precio, pero tienen un valor infinito.